Vamos a tener un tiempo hermoso en el capítulo 11, en el capítulo 11 de Romanos. Ya creo que vimos en la pantalla todos y hemos venido juntos conversando todo este tiempo acerca de Romanos. Y si se acuerda, la semana pasada James abrió el capítulo 11 y quiero pensar que cada uno en el Semilla en Casa, si usted no forma parte de un Semilla en Casa, busque a Iván Ibero para que se integre a alguno. Si usted va a un Semilla en Casa, yo espero que esta semana usted haya podido escarbar ahí ese capítulo 11, o por lo menos esa primera parte del capítulo 11 y repasar la integridad de Dios, que fue lo que estaba hablando James la semana pasada, y nos recordó tal vez un poco el motivo o la dinámica de por qué existe la carta de Romanos, de por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma. Y es porque existía este conflicto, ¿no? Esta disputa entre las personas que eran judíos y los no judíos que interactuaban en ese tiempo, siendo cristianos, ¿ok? Es un poco esa relación, y había una imagen súper linda acerca del olivo silvestre y cómo nosotros los gentiles, o en ese momento los no judíos, son injertados, ¿verdad? Al olivo, a la raíz principal. Y esta semana lo que vamos a hacer es cerrar el capítulo 11. Hay algo que hemos estado como recordando con cierta recurrencia a través de toda la serie de Romanos, y es que el libro de Romanos tiene como dos grandes segmentos, hay como dos partes. Una parte bastante grande y bonita que va del 1 al 11, precisamente hoy estaríamos terminando ese primer gran segmento que habla mucho de qué es lo que ha hecho Dios, del trabajo de Dios, la obra de Dios, cómo nos alcanzó. Entonces, a partir de la otra semana, que empieza como ese otro segmento, esa segunda gran parte, es como un poco la respuesta nuestra a eso que hizo Dios, a esa obra redentora, a ese rescate que Él ejecutó. Ok, cómo empieza a verse nuestra vida a partir de eso. Y creo que de hecho hoy al final de este versículo, de este capítulo, perdón, vamos a vivir eso un poquito también, ya empezar a ver qué es esa respuesta. Y entonces quiero que tal vez pedirle que hoy tengamos como la mira puesta en todo lo que hemos estado estudiando del 1 al 11. Hay muchos elementos, evidentemente es un libro de demasiado estudio, de ponerle mucha atención, que tiene muchos detalles, pero que tiene cosas preciosas. Hay elementos chivísimas sobre el carácter de Dios, sobre su justicia, sobre cómo se relaciona con nosotros, esa obra que ha hecho. Entonces, intentemos como tener en la mente todo eso que hemos venido leyendo a través de estos 11 capítulos. Y de hecho va a ser muy importante que lo recordemos, todo esto que hemos estado estudiando. Así que, si gusta, le voy a pedir que me acompañe en oración antes de que empecemos a leer el texto. Si quiere, puede cerrar los ojos. Padre, quiero pedirte esta mañana, Señor, que así como hemos estado celebrando tu nombre, todo este rato en la oración y viendo el trabajo tuyo, de tu misión, Señor, actuando con nosotros, tu pueblo, Padre, quiero solo exaltarte, Dios. Te pido que en este tiempo que vamos a abrir tu palabra puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que nos transformes, Señor, que nos enseñes, Padre. Hay tanto Padre, quieres darnos para nuestro crecimiento en el tiempo en el que estamos en esta tierra, Señor, y siento que a veces, Padre, desperdiciamos nuestro tiempo haciendo cosas que al final del día no tienen un rédito, Padre. Así que te pido que este tiempo sea de mucho aprovechamiento para nosotros, Padre. Queremos buscarte. Te pido que tomes nuestra mano, que nos lleves dando paso a paso, guiándonos tú, para poder entender lo que quieres decirnos a nosotros, Señor. Esto, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, abramos el capítulo 11. Yo voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Creo que también vamos a proyectar una Nueva Versión Internacional en las pantallas por cualquier cosa, si usted anda una Biblia que es de otra versión. Y entonces, quiero que vamos a abordar tal vez un primer segmento, al que le llamé el segmento de la muestra de endurecimiento. Y Pablo, bueno, va a comunicarnos un mensaje bastante importante. Empieza a partir del versículo 25 diciendo: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos.
¿Okay? Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Ahora, recordemos que este texto, porque tal vez uno empieza a ir leyendo y es como, ¿de qué está hablando? Hay que recordar de qué viene hablando Pablo. Recordemos que está hablando acerca de esta oportunidad que ahora tienen los judíos, los no judíos, perdón, de accesar a la salvación. Ahora son invitados al redil. Y realmente, este primer versículo 25, Pablo está empezando durísimo, está tirando una bomba. Y cuando uno ve que Pablo, antes de empezar a explicar algo, se toma la molestia de decir, hey, es importante que ustedes entiendan esto. O sea, pone esta nota aclaratoria como alerta, ¿verdad? Pongan atención a esto que les voy a explicar. Y pues yo realmente quiero entender qué es eso que me está advirtiendo, ¿verdad? Señalando, hey, ponga atención. Esto es lo que va a decir a continuación. Vamos a ver, antes tal vez. Dice primero que es un misterio, ¿ok? Y que quiere que entiendan este misterio para que no sean presuntuosos, o sea, para que no sean creídos, ¿verdad? Que no se exalten, que no se crean los más chivas, ¿verdad? No sean altaneros ni rajones. Pero sobre esto de que es un misterio, tal vez no voy a hacer demasiado hincapié. Básicamente significa que es algo que no necesariamente podamos explicar o que tal vez no tengamos una conclusión muy clara al respecto de algunos temas que hay en la Biblia. Y en realidad en la palabra tenemos un montón de cosas que son un misterio. Y es eso, como varias ideas que tal vez no le llegamos a cómo funcionan, tal vez no están completamente explicadas, pero hay una razón por la cual estas cosas no están completamente explicadas. Cuando, por ejemplo, tenía en mente preguntarles, ¿alguno de aquí sabe cómo es el cielo? ¿Cómo es la eternidad? Levante la mano si alguno sabe. Bueno, evidentemente ninguno va a poder, ¿verdad?, levantar la mano y decir cómo es el cielo y cómo es la eternidad. El capítulo 1, perdón, el primer libro de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, dice que no hay ninguno que ha escuchado, que no hay ningún ojo que ha visto, que ninguna mente se puede imaginar cómo es el cielo. Y esto evidentemente es un misterio para nosotros. Ahora, el hecho de que sea un misterio, ¿quiere decir que no es real? No, por supuesto que no. El hecho de que sea un misterio quiere decir que yo no quiera anhelarlo o que no lo anhele. No, por supuesto que no, yo anhelo y me emociona y me encanta. Y ahora cuando estábamos cantando, por eso objetivamente les dejé ver lo lindo que es y cómo se siente de chiva cuando toda la iglesia está cantando junta y alabando a Dios, exaltando su nombre, porque es como un chispazo de algo que no está explícito en la palabra o explicado por completo, pero que me hace tener una experiencia que me acerca a Dios. Y eso es súper chiva y es súper lindo y es súper aprovechable, y el Señor no es que no quiere que le pongamos a la atención a las cosas que son como misteriosas, pero tenemos ahí como ideas con las cuales nos podemos acercar y medio jugar. Hay un pastor que yo sigo, que le escucho mucho las charlas a veces, y que tiene una forma de hablar acerca de los misterios de la Biblia. Dice que los cristianos tenemos como una caja de misterios, una mystery box. En inglés hay un juego de palabras con el tema de mystery box, pero la cuestión es como que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos y empezamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Empezamos ahí nuestros primeros pasos, tenemos una caja de misterios enorme, no entendemos nada, digamos, yo empecé y no sabía absolutamente nada, sé que Jesús me rescató y a partir de ese punto empezar a ver cómo es que funciona el asunto, ¿verdad? Entonces hay una caja de misterios súper grande con un poco de cosas adentro, un poco de preguntas, con un poco de dudas que no sé cómo funcionan, pero que poco a poco, conforme voy caminando con el Señor de su mano, me va enseñando, me va diciendo, mira, hey, encontrate con este versículo que te va a explicar tal cosa, y vas aprendiendo y tal vez vas sacando entonces hay algunas cosillas de esa caja de misterios y se va haciendo un poco más pequeña. De repente llegas a algún momento de que dijiste, pensé que esto lo tenía resuelto, pero no, va de vuelta para la caja de misterios, ¿verdad? Esto no está concluso, no tengo tal vez una respuesta correcta al respecto. En fin, todo esto realmente es solo para explicarles que hay cosas que el Señor ha tomado la decisión de no revelar por completo.
Y eso el Señor lo ha decidido en absoluta soberanía, en conocimiento completo. Él sí sabe todas las cosas, pero ha considerado que hay cosas que son buenas para que yo las sepa y hay cosas que yo no necesito o que no son buenas para que yo las sepa. En algún momento sabremos. Cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando el Señor me llame y que ya estemos ahí en la presencia de Dios, va a ser algo maravilloso. Y eso es suficiente para mí para poder disfrutarlo hoy en día. Entonces Pablo habla de este misterio y dice que para que ninguno se crea mucho, ¿verdad? Para que ninguno se enaltezca ni se jacte. Y esta es una situación que estaba pasando esta iglesia. Los judíos y los no judíos tenían un conflicto, unos roces ideológicos. Y si usted nota, el texto aquí dice que hay una parte de Israel que se ha endurecido, ¿ok? O sea, que tiene un corazón endurecido. Y esta es una referencia que todos los judíos podían entender. A mí lo primero que me recordó fue al faraón en Egipto, ¿verdad? Y cómo el libro de Génesis describe que el corazón del faraón se endureció, esto justo antes de que se liberara el pueblo, los hebreos, y que iban a empezar su trayecto ahí en el desierto a caminar a tierra prometida. Y pues un corazón endurecido es una frase que es muy fuerte, que todos ellos que lo están leyendo entienden a qué se refieren porque les suenan las campanas de eso, ¿verdad? De cosas que tienen en sus textos y en su proceso de aprendizaje judío desde muy pequeñitos. Y esta frase de un corazón endurecido se relaciona muchísimo a una descripción de una persona que no quiere creer. O sea, se relaciona con incredulidad. ¿Ok? O sea, Pablo está diciendo que hay una parte de Israel que no cree. Y esto pues en realidad es una gran parte, porque estos judíos había muchos que no estaban creyendo que Cristo era el Mesías y que había venido a rescatarlos. De hecho, hasta la fecha, la gran mayoría de personas judías pues no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Y esto lo está diciendo Pablo, que él es judío, que le duele en su corazón. Veíamos un par de textos atrás, que a él le duele enfrentar esta realidad, pero que su propio pueblo no está reconociendo que Cristo es el Mesías y que vino a rescatarnos y salvarnos. Pero que en cambio hay gentiles, o sea, gente que no es judía, que sí lo están creyendo, que sí están teniendo un encuentro con Jesús. Y si usted se acuerda de la prédica de hace 2 semanas, cuando Dani estaba exponiendo, ¿cómo se llamaba? La fórmula perfecta. ¿Dónde está Dani? La fórmula perfecta, ¿verdad? Era. Y que decía que cuando uno cree en su mente, ¿verdad? Y dice con su palabra, ¿verdad? Y invoca, cree en su corazón, hay salvación. Entonces hay un montón de personas que no son judías que se están encontrando con Cristo y que se están encontrando con salvación, ¿verdad? Entonces es un evento bastante importante y bastante interesante. Estas personas supuestamente no formaban parte de la promesa, los no judíos. A lo que me refiero con la promesa es a lo que dice el texto en Génesis acerca de Abraham, ¿verdad? Y que Dios le dice y le promete que de su heredad van a ser bendecidas todas las naciones. Y pues realmente lo que todos los judíos creían y pensaban en ese momento es, todos los que somos descendientes de Abraham, estamos listos, estamos salvados, ¿verdad? Y todo está bien. Y la salvación de Dios fue prometida a la heredad de Abraham, pero vemos en este momento que se ha extendido entonces también a los gentiles, que bueno, en ese grupo entramos usted y yo, ¿verdad? Pues si lo pensamos ya hoy en día. Entonces Pablo les dice aquí, hey, gentiles, les estoy hablando a ustedes, no se sientan muy chivas por el hecho de que ahora ustedes están teniendo esta oportunidad, ¿verdad? Me lo imaginaba yo como esta oportunidad de entrar al redil, de entrar a la salvación. No se crean más que los otros. No es para que se sientan más, o no es para que piensen o digan que es que Dios se olvidó de Israel, que no se olvidó de lo que ya había prometido o que ya había dicho.
es indispensable que sepamos que pues, habían judíos que no reconocían a Cristo y que habían gentiles que sí lo reconocían, pero también es cierto que hay judíos que sí lo reconocen, como Pablo mismo, él es judío y él entiende y conoce a Cristo y tiene un proceso de transformación con él, pero también hay otros gentiles que no lo reconocen, ¿verdad? Es exactamente como pasa hoy, igual, ¿verdad? Hay personas que deciden seguir a Jesús y hay personas que no deciden seguir a Jesús. Entonces, este texto dice que ese corazón va a estar endurecido hasta que todos los gentiles entren. Bueno, y esto no es tal vez literal de todos los gentiles, sino los que Dios ha llamado en su misericordia. Pero bueno, esto es parte tal vez del misterio. No sabemos cuánto tiempo vaya a tomar ese corazón endurecido o cuántos gentiles son esos los considerados y llamados por Dios. Lo que queda claro es que Dios en su perfecta sabiduría hizo un plan. Y ese plan trasciende todo lo que podríamos entender y decide amarnos tanto que proporciona un rescate a nuestra alma. Y esto tanto para judíos como para los no judíos. Entonces, el mensaje de la salvación de Cristo no está limitado. Y esa es tal vez la idea más importante a resaltar en este primer segmento. El mensaje de la salvación de Cristo no está limitado a una etnia, o si usted es de cierto país, no está limitado a una religión, no está limitado a una condición social. El mensaje de la salvación de Cristo no está limitado a nadie. El Señor diseñó este plan en el que Jesús iba a ir a la cruz a morir y a derramar su sangre para que todas las personas pudieran tener acceso, pudieran tener esta oportunidad. Esto lo que quiere decir es que si usted no lleva sangre de Abraham en sus venas, hay un Redentor que igualmente quiere limpiar su pecado. No estamos limitados a eso. Esto obviamente no es un mensaje nuevo. Siento que tal vez lo escuchamos domingo a domingo. Pero igualmente me parece como que, no sé, a veces se nos olvida. Es más, nosotros, digamos, los cristianos del siglo XXI, somos muy dados a sentirnos en una posición de superioridad por esto, que es básicamente lo que le pasaba a los judíos de ese momento, ¿verdad? Sintiendo que son la heredad de Abraham y que tienen esa promesa, pues se sentían más que los gentiles y los veían como, estos son los perdidos. Estos no tienen ninguna solución. Siento que a nosotros nos pasa un poco eso hoy, que somos cristianos, seguimos a Cristo y vemos a las demás personas y es como, sí, ¿verdad? Los del mundo, los perdidos. En lugar de tener una posición de misericordia como la que nos llama el Señor y que nos ha enseñado en el texto, bueno, en este y en todo el texto a través de la palabra, a tener un llamado de acción, de eficaz, de ir a hablar de la palabra de Dios, de ir a hablar de la palabra de Dios a las naciones. Precisamente por eso les estaba diciendo que no está limitada. El mensaje de Dios está diseñado para que cualquier persona pueda, como dije y como dijo Dani hace 2 semanas, creer en su mente, en su corazón y declarar con su palabra que Cristo es el Redentor y es el Salvador. Pienso que esto que pasa, que le pasaba a los judíos en ese momento, que nos pasa hoy a los cristianos de una forma un poco altanera, porque no tiene ningún sentido. No es como que nosotros realmente hagamos algo para merecerlo, que hagamos, o que somos muy cargas, o que somos muy chivas, o que somos muy lindos y que Dios nos quiso de favoritos. No es nada así. Pero creo que pasa por la naturaleza que tenemos, ¿verdad? Tenemos pecado y tenemos oscuridad, estamos corruptos y nos exaltamos con cualquier cosita. Cualquier cosa hace que nos sintamos que somos muy chiva. Nos encanta hacer cosas mal. Nuestra naturaleza tiende a hacer lo malo. Hace un par de semanas estábamos discutiendo varias personas de la iglesia sobre estos textos y específicamente en este punto
conversábamos, bueno, específicamente con Iván, conversaba que el ser humano siempre quiere hacer lo malo. Cuando nosotros en esta condición que tenemos actual de pecado, estamos frente a una decisión, siempre nuestra carne lo que quiere hacer es tomar la mala decisión. Hacer lo malo, hacer lo que nos satisface sin pensar qué sería lo bueno que puedo hacer. Pero que si algo bueno pasa es porque el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros y nos lleva a tomar una decisión correcta, nos lleva a caminar hacia lo que es bueno. Y eso en lo que me hace pensar a mí es en lo dependientes que somos de estar pegados a la vid, de estar pegados a Dios, de estar rogándole al Señor día y noche: Padre, ayúdeme a hacer las cosas que usted quiere que yo haga. Y yo quisiera que, no sé, tengo esto en mi cabeza desde hace un par de días y quiero tal vez poder compartirlo con usted para que usted lo haga una práctica en su vida también, y es tener una oración constante que diga: Señor, ayúdeme a amar lo que usted ama. Ayúdeme a seguir las cosas que usted quiere que yo haga. Ayúdeme a ver lo que es bueno y lo que es malo, porque yo quiero agradarle a usted. Pero mi condición es súper difícil. Señor, ayúdeme a amar lo que usted ama. Creo que es una oración muy, muy genuina y muy evidente que necesitamos hacer. Voy a seguir leyendo en el versículo 26. Dice: de esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Este texto que está citando Pablo viene de Isaías y tiene la intención de recordarnos que Dios hizo una promesa, que Dios hizo un pacto y que el Señor nunca falla en sus promesas. Nunca deja de cumplir algo que prometió que hizo. No se le queda olvidado. O sea, al Señor nada lo agarra por sorpresa. Al Señor no es como: uy, ay, sí es cierto, yo había dicho, ¿verdad?, en esta parte que he registrado en Isaías, que igualmente iba a trabajar con el pueblo de Israel, ¿verdad?, eventualmente, y que había salvación para ellos también. Porque yo siento que desde mi posición hago esto mucho y le pido perdón al Señor, pero yo a veces siento como me siento en esta posición de decir: sí, los judíos los encasillo, ¿verdad? Ellos no creen en Cristo. Como que si los estuviera dando por perdidos, cuando la palabra de Dios promete que también va a trabajar con ellos. Podría significar exactamente lo mismo con personas que yo crea que están en el mundo, que están perdidas, o que sean ateas, o que lo que sea. No tengo jamás el derecho de atribuirme una posición, de sentirme más que nadie. Todo lo contrario, lo que yo tengo que hacer es tener amor y misericordia y ir y buscar a esas personas y compartir la esperanza que Cristo ha compartido conmigo. El Señor quiere salvar. Esa es la intención de este texto: mostrarme que Dios quiere salvar. Eso es lo que quiere hacer. Y nos pone a nosotros a ser parte de ese plan, a alcanzar más personas, a compartir más su misericordia, a compartir más esperanza. Este texto me acordó un montón de ir a calles. El mundo está desesperado por misericordia. Las personas anhelan un poquito de ayuda, un poquito de amor de quien sea. Y es increíble cuando uno va los últimos jueves de cada mes en la noche a calles, y estas personas demasiado agradecidas con que usted nada más llegó con una sopita cup noodles, y a hablar, es más, ni siquiera hablar, solo a escuchar lo que tienen que decir. Ese poquito de amor, ese poquito de esperanza hace un cambio enorme. Significa muchísimo. Dios no se olvida de las promesas que hizo. Y eso pues, debería motivarme a mí todos los días. Eso debería motivarme porque me lleva a entender que si Dios cumple sus promesas, a mí no me va a fallar. O sea, yo tengo un lugar sólido, una roca sólida en la cual puedo confiar, porque el Señor no va a desamparar, no se va a olvidar de lo que me ha prometido, que es la salvación. Tengo plena confianza en ello. Por eso puedo decir al 100% que cuando el Señor me llame y que vamos a estar en el cielo y en la eternidad, vamos a estar ahí cantando, espero yo, estar cantando canciones tan lindas como las que cantamos ahora. Estuvieron potentes. El set
de adoración estuvo bien potente. El siguiente punto le llamé la muestra del llamamiento y voy a leer a partir del versículo 28. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Esto es como un trabalenguas, y el que viene también. Dios ha llamado tanto al pueblo de Israel como a los gentiles por medio del evangelio de Cristo. Pero lo que quiere dejar claro es que, evidentemente, aunque estos dos llamados, por aparte, tienen una forma distinta, una dinámica distinta, ninguno es superior a los otros, ¿verdad? Es lo que Pablo quiere venir a decirlo. Viene diciendo, ¿verdad? Dios hace este llamado para que las personas sigan un camino correcto y de eso, tal cual, así de simple. Dios llama, Dios está llamando a la puerta. No hace falta como hacernos muchos enredos en la cabeza, porque creo que a veces perdemos tiempo haciendo colochos y discusiones que al final del día llevan a divisiones y es todo lo contrario que Dios quiere para nosotros, quiere que estemos unidos, no que hagamos división, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor ha hecho un llamado y lo que ha decidido regalar es irrevocable. Con respecto a esto, la idea que comparte este versículo 29 sobre que los regalos de Dios son irrevocables, es que lo que Él ha decidido, ya ha planificado y ya ha prometido, en este caso la salvación, es algo que ha entregado y que no te va a arrebatar de vuelta. El Señor no tiene la intención de arrebatar lo que ha decidido regalarte de vuelta. Quiero hacer una nota aclaratoria importante porque este texto no habla acerca de cosas como lo material, ¿verdad? No es como que, porque a veces podemos sentir o podemos escuchar que, ay, Dios decidió regalarme una casa muy linda en la que vivo, ¿verdad? Este texto no significa que Dios no la va a arrebatar. Tengo una amiga, no le pedí permiso de contar esto, pero lo voy a contar. Tengo una amiga que el esposo de ella tenía este sueño de que él quería tener una Jeep Wrangler, ¿verdad? Y que entonces estaba trabajando durísimo para eso, ¿verdad? Y que él decía, es que esto es el carro más chiva y yo quiero tenerlo, no sé qué, no sé cuánto. Tenía un carro una L200 que a mí me da envidia tener, que tuvieran eso, porque a mí me gusta ese tipo de carros y siempre he pensado que son chivísimas y que quisiera tenerlos. Entonces, resulta ser que llega a cierto momento en el que ellos como pareja deciden, bueno, vamos a vender los carros que tenemos, vamos a hacer esta inversión y compran la famosa Jeep Wrangler, ¿verdad? Y resulta ser que teniéndola parqueada en la casa, 2 semanas después o 3 semanas después de haberla comprado, algo le pasó, prendió fuego y explotó el carro. Sí. Y es vacilón porque cuando estaba pensando en este texto y de que a veces la gente puede confundirlo y pensar como, o sea, el Señor es dueño de absolutamente todo y el Señor puede dar y quitar. Me recordaba también a Job. Lo que hay material en este mundo, la polilla lo corroe y el herrumbre lo destruye. Y nuestro corazón no puede estar puesto jamás en las cosas materiales. Y por eso es importante hacer la anotación de que esta promesa de que el Señor lo que regala no lo arrebata de vuelta, no está hablando acerca de cosas materiales. Está hablando acerca de una esperanza eterna. Está hablando acerca de la gracia. Es ese regalo que decidió regalarnos sin nosotros merecerlo, sin hacer absolutamente nada, y que nos va a garantizar la salvación. ¿Ok? Era una nota importante que quería hacer. Ahora, bueno, esto habla acerca de la infinita misericordia que tiene Dios con nosotros. Espero no estar siendo como muy confuso con la forma en la que estoy explicando esto, pero es importante entenderlo. Dios lo que quiere hacer es salvar. Su misericordia es nueva cada mañana. Y a este segmento que viene a partir del 30 le llamé eso, la muestra de misericordia. Voy a empezar a leerlo. Dice, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora,
por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Este sí es el que parece un trabalenguas. Pero tiene un mensaje muy importante y muy bonito. Quiero que note, por favor, primero en ese texto, en el versículo 30, que dice: en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios. A mí me da risa este tipo de reacción de Pablo, porque después cuando dice, pero ahora son desobedientes los israelitas, no está diciendo, ahora ustedes son obedientes. No le está dando una palmadita en la espalda de, antes eran desobedientes y ahora son obedientes. No, ustedes siguen siendo desobedientes. Nada más que estoy refiriéndome ahora a otro segmento de la población al que estoy decidiendo alcanzar para salvación. Entonces, dice, y ahora son objeto de misericordia. O sea, no está diciendo que sean obedientes, pero dice que Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y eso realmente me llamó un montón la atención. Así es como Dios muestra su misericordia, ofreciendo un salvavidas. Pero si yo no fuera desobediente y si yo fuera perfecto, no necesitaría un salvavidas. No necesitaría que Dios tenga misericordia de mí. No necesitaría a Dios. En la desobediencia nuestra, Dios se ve maravilloso, se ve glorificado, porque solamente Él es el que puede proveer esa salida y ese rescate. Necesitamos demasiado esto y se nos olvida un montón. Esto lo pasamos por alto a cada rato. Yo paso diciendo que damos por sentada la gloria, la gracia. Nos acostumbramos tanto a que Dios nos perdona que ya damos por sentado que Dios nos perdona. Tanto damos por sentado que Dios nos perdona que nos dejan de doler los pecados, que los hacemos como, porque sí, de todas formas el Señor va a perdonar. Y eso no refleja una vida que está agradecida con el regalo de Cristo. Y a esto es lo que me refería con lo de la conclusión del segmento 1 de esta primera gran parte del versículos 1 hasta el 11, de que esto es lo que Dios hace. Esta es la obra de Dios, esto es Dios en acción alcanzándonos. La pregunta es, sabiendo esto, entendiendo cómo el Señor ha actuado, entendiendo que desarrolló un plan para alcanzarnos, ¿qué vamos a responder a esa propuesta? Sabiendo esto, ahora que lo he leído y que lo he escuchado, ¿qué respuesta vamos a tener ante la misericordia que ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuál es el estilo de vida que voy a decidir llevar y tener, sabiendo todo lo que Dios a través de estos 11 capítulos ha explicado que hizo por mí, por nosotros? Hay algunas personas que creen que están bien con Dios por ser bendecidas por Dios. O sea, hay personas que creen que como están bien en la vida, entonces están bien con Dios. Y esto no es necesariamente cierto. Si yo quiero estar bien con Dios, tengo que tener una relación con el Señor. Tengo que ser intencional y buscarlo y abrir mi palabra y adorarlo y tomar tiempo y orar con Él. Hablar. Hacer crecer una relación. Si no, usted no puede pretender estar en buena comunicación con el Señor. Y necesitamos la misericordia. O sea, sin la misericordia de Dios no podríamos dar una bocanada de aire en la mañana y levantarnos y despertarnos y vivir el día. Y creo que, como les decía ahora, el mundo está muy carente de misericordia. El mundo necesita misericordia. Necesita más personas que quieran compartir eso que Dios ya compartió con nosotros y no más bien levantar un dedo y señalar y juzgar y pensar que hay una diferencia entre las posiciones en las que estamos. Y eso me movió un montón el piso.
mientras estaba escribiendo esto, pensar que puedo menospreciar, ni siquiera por tener la intención de hacerlo, pero que puedo menospreciar a otras personas y señalarlas y juzgarlas y sentirme más que los demás, cuando somos absolutamente corruptos y completamente dependientes y necesitamos que el Señor nos rescate. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes esto? Y voy a llamar a los músicos a que vengan a la tarima, porque ante esta respuesta de qué es lo que vas a hacer, Pablo hace algo en este último segmento y me parece increíble, me parece chivísima. Lo que hace Pablo es adorar y exaltar a Dios, y lo hace como de una forma súper, no sé, explosiva, digo yo, o por lo menos así me lo imagino. Me lo imagino como cantando estos últimos versículos que voy a leer. Y Pablo lo que hace es alabar a Dios. Lo que busca hacer es exaltarlo, que se vea glorioso, que se vea enorme, que se vea perfecto. Entonces también voy a pedirles a los chicos que pongan el último segmento, que es del 33 al 36. Voy a intentar como leerlo de alguna forma, imaginándome como lo hubiera dicho Pablo, para que no sea como aburrido y bajoneado, porque me parece demasiado exaltante de Dios este texto. Así que, bueno, aquí voy a intentarlo. La muestra de su gloria. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y le voy a pedir que se ponga de pie, porfa. Y quiero que esa última frase la repitamos todos juntos en voz alta. Yo no sé si esto alguna vez lo hemos hecho en esta iglesia, pero creo que es digno, el Señor es completamente digno de que nosotros vengamos y reconozcamos quién es Él y que estemos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Le voy a pedir que lo leamos. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Una vez más. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana porque has hecho algo que era impensable, que iba en contra de la naturaleza del pensamiento humano. Nos rescataste, tuviste misericordia de nosotros. Padre, dejaste el trono en el que estabas para venir aquí a sufrir, a padecer por nosotros, impíos, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por ofrecernos este rescate, Padre. Lo único que debe quedar en nuestro corazón son ganas de adorarte, de acudir al trono de la gracia, de exaltarte, Señor. Gracias, Padre.